Periodista Digital se ha desplazado en esta ocasión al Congreso de los Diputados, en concreto a los despachos de UPyD, que, bueno, modo de anécdota, quien pase por este pasillo podrá ver un murito que hubo que levantar para dar cierta intimidad a estas oficinas del grupo parlamentario. Y nos hemos desplazado hasta aquí para entrevistar a Irene Lozano, sobre todo por su papel en la Comisión de Control, Comisión Mixta de Control a la Corporación Radio Televisión Española, en la cual ella juega un papel muy destacado y demuestra que por algo, además de ser diputada, ha sido antes periodista. Bienvenida. Muchas gracias por atender a Periodista Digital. No, gracias a vosotros por esta entrevista. Bueno, Irene, como decíamos, íbamos a hablar sobre todo de Radio Televisión Española, la corporación, la Corpo, como dicen algunos. Bueno, a finales de marzo, en la Comisión de Control, le hizo saber al presidente, usted le dijo al presidente Echenique, se quejó por el tratamiento de los informativos que dirige Somoano, bueno, por los informativos de la corporación de Somoano, el tratamiento que le están dando a la política en general. Explíquese. Sí, bueno, es una queja que nosotros hemos hecho ya varias veces. De hecho, yo ya le he pedido al presidente en la comisión la dimisión del jefe de informativos de Televisión Española, porque este aspecto de digamos, degradar la política de la programación de informativos, es decir, que los informativos tratan sobre la actualidad y una gran parte de la actualidad es política. Y se ve clarísimamente que hay unas directrices que no sé si son de Somoano o incluso vienen de más arriba, del propio director, del propio presidente Echenique, en el sentido de eliminar la política al máximo posible de la programación. Y la prueba está en que fuera de los informativos, el programa de debate que hay verdaderamente destacado es este que lo ponen de madrugada. Es decir, que ahora que era el 59 segundos, que ahora se llama El Debate, creo recordar. Bueno, es que yo no lo veo, no lo puedo ver, porque es que a esas horas la gente que tenemos que madrugar estamos durmiendo. Y sin embargo, porque esta es la gran paradoja, y yo le he dado a él muchas veces los datos de las encuestas del CIS que reflejan que la gente tiene deseo de esa información política precisamente por la crisis. O sea, lo que la crisis le ha hecho aprender a muchos ciudadanos es que las decisiones políticas que se toman tienen repercusión muy directa sobre su vida real. Entonces, hay esa demanda de información política y la prueba es que han surgido programas de actualidad en horarios muy, muy favorecidos, como el prime time del sábado por la noche, ¿no? Y que han tenido éxito y que han contado con el apoyo de la audiencia. Entonces, ¿por qué la televisión pública, que esa es una de sus funciones de servicio público? Precisamente favorecer el debate democrático, favorecer la información lo más ecuánime posible. En fin, es un papel fundamental para el sostén de la democracia, que es una de las cosas que una televisión pública nacional tiene que hacer. ¿Por qué no lo hace? Pues porque claramente están a desactivar la política, que es lo mismo que hace el gobierno. Quiero decir, en eso se ve la identificación de objetivos que tienen, ¿no? Porque se hace en televisión y se hace en el gobierno igual. Bueno, veo que no solo denuncia la información, sino también el análisis o la opinión, porque usted decía la tertulia y efectivamente sábado por la noche o incluso por las mañanas y los mediodías en prácticamente todas las cadenas privadas los programas de éxito actualmente son tertulias. Tertulias de gran contenido político. Es decir, que ya, fíjate, es un grado superior de la manipulación de la gente a través de la televisión. Digamos que el estadio anterior es organizas la tertulia, pero pones a todos o a la mayoría a dar tu visión. Pero hay un grado todavía y mucho peor de manipulación, que es laminar el debate, eliminar el debate democrático y el debate público. Y están en esa fase. Y efectivamente, lo has dicho tú, es que también hay entre semana muchos programas por las mañanas y por las tardes de actualidad, y en la televisión pública, nada. Vemos cómo los informativos de Televisión Española en el mes de marzo han dejado de ser los más vistos. Aparte de este abandono de la política, de la información política, ¿hay algún otro motivo? ¿Cuáles son los motivos por los cuales los informativos de Televisión Española están cayendo en picado? Hombre, yo soy una gran defensora de la televisión pública de calidad, porque creo que unos buenos informativos para nosotros, bueno, yo creo que para cualquier profesional, siempre el modelo es la BBC, ¿no? O sea, quiero decir con esto, que llevo muchos años viendo los informativos de Televisión Española, de la 1.
Y es que uno nota, aunque no sea capaz de hacer un análisis muy, muy profundo, o sea, así nota como una falta de nervio en los informativos, una falta de la más básica tensión informativa, ya antes de la manipulación y de que siempre se dé la visión gubernamental, de la cantidad de minutos que se le dedican, por ejemplo, al fútbol, en detrimento por ejemplo, de la información internacional, las cosas que están ocurriendo ahora mismo, pues desde Ucrania hasta Venezuela, en el mundo, nos afectan mucho y nos afectan mucho más de lo que la gente sabe, pero claro, la gente no lo puede saber si no se lo explicas. Y para eso, ese es el papel que tiene que cumplir una televisión pública. Hombre, alguno me podrá decir que también los informativos de las televisiones privadas se dedican mucho más tiempo al fútbol que a lo que ocurre en Venezuela, Ucrania. Claro, pero digamos que a la televisión privada tú les puedes alabar el gusto o no, es decir, qué mal gusto, todo el informativo de deportes o la mitad, pero ellos están sometidos a la tiranía de las audiencias. Por eso, o sea, la televisión pública no tiene mayores posibilidades de cumplir un papel básico para la democracia porque sí, sino porque precisamente como la pagamos entre todos, está libre o más libre. Obviamente te fijas en la audiencia porque también es un síntoma de si la gente está apreciando que lo que haces está bien o está mal, pero no tiene esa tiranía del share del 0,1% que hemos subido, que hemos bajado, que la tienen las televisiones privadas porque juegan a otro juego y tienen sus ingresos dependientes de la publicidad. Precisamente tú puedes dedicar 10 minutos de un telediario a explicar lo de Ucrania en profundidad, a invitar a expertos al plató para que lo expliquen, a tal, precisamente porque aunque pierdas algo de audiencia en ese momento, porque hay gente que lo que quiere ver es la lesión de un futbolista, pero la gente que se quiere informar le das la información oportuna. Claro, por eso, porque juegas en otra liga, porque no tienes esa tiranía de los anuncios, es por lo que lo puedes hacer. También le quería preguntar, vemos que Televisión Española tiene la más vasta red de corresponsales de España y una de las mayores del mundo, que no es poca cosa. Y además dispone de más de 1.000 periodistas. Entonces, sin embargo, ¿cómo es posible que al final Somoano tenga que recurrir a contratar periodistas externos? Bueno, es que esa es otra aberración que también hemos conocido, también salió en la comisión que mencionaba usted del mes de marzo. Resulta que no solamente tiene muchos profesionales, sino que los tiene muy buenos. Es que Televisión Española tiene profesionales acreditados de muchos años, que llevan muchos años trabajando en la casa. Pero claro, un periodista, yo siempre digo, la máxima para que un periodista dé de sí todo lo que puede dar es darle el máximo de libertad posible. Porque el periodismo es un trabajo que tiene mucho de creativo y entonces la creatividad florece cuando le das libertad. Si tú a un periodista le dices, ahora te vas a la rueda de prensa y me traes el corte de 30 segundos de lo que ha dicho el ministro y tal, pues claro, llega un momento que le automatizas, le eliminas todo el elemento creativo. Entonces, primero, tienes que estimular la profesionalidad de los periodistas que tienes allí. Y segundo, tienes que de alguna manera también recompensarles. O sea, si tú estás viendo que tu trabajo, porque resulta que no sigues determinadas directrices políticas o no las sigues con el entusiasmo que la dirección espera, pues lo que hacen es ponerte a hacer pasillos, que esto también es propio de la jerga de la casa, ¿no? Fulanito está haciendo pasillos, porque han decidido que en vez de estar trabajando, le estamos pagando un sueldo entre todos, pero como no hace bien lo que el gobierno quiere que haga, tenemos además que contratar a otro. O sea, es que además es un despilfarro. Es un despilfarro de dinero, pero es un despilfarro de capital humano que es intolerable. Otra cosa que sorprende, que no se explica en Televisión Española, es lo que ha pasado con Informe Semanal, que ha sido uno de los buques insignias de la casa durante décadas y ahora ha sido desterrado casi pues ahora sin perspectivas. Sí. Bueno, ¿por qué Julio Somoano ha sido tan injusto con Genaro Castro y con su equipo? Pues es que forma parte de lo mismo, porque Informe Semanal era un programa de actualidad y en gran medida era un programa que sus contenidos, bueno, en gran medida no, eran contenidos políticos, económicos o sociales. Es decir, era el típico programa de actualidad, el típico programa de servicio público. Entonces, vale, que es un programa que lleva 25 años, 25, 30 años, es un motivo del que estar orgulloso. Que por supuesto necesita adaptarse, porque se ha ido adaptando en estas décadas, porque no era lo mismo el concepto de la televisión que la gente teníamos hace 25 o 30 años que el que tenemos ahora, por supuesto, pero hombre, si tienes un producto tan bueno, que ha sobrevivido tanto tiempo, que cuenta con el favor de la audiencia,
no te lo cargues de esa manera, además tan con saña y con crueldad casi, ¿no? O sea, parece que ha habido un deseo expreso bueno, es no valorar lo que se tiene, lo que se hace bien, o sea, es una falta de valoración del trabajo profesional, es una falta de respeto también a la audiencia, porque vale, también quizá estuviera perdiendo audiencia en los últimos tiempos, pero no, pues se adapta al programa y se adapta un poco a las demandas actuales del consumo televisivo, pero es algo que en cualquier otra televisión del mundo estarían orgullosos de tener un programa que lleva tantos años, y aquí pues nada, se lo cargan de un día para otro, y forma parte también de ese sesgo claramente antipolítico que tiene la dirección actual de Televisión Española. Es simplemente que desaparezca la política de la pantalla. O sea, que se combinaría esa no valoración del trabajo de los propios profesionales con esta voluntad de quitar hierro político a lo que es todos los servicios de información. Yo creo que sí, yo creo que es muy evidente en el caso de Informe Semanal que se dan las dos cosas, sí. Una acusación distinta que se suele hacer a Echenique y a Somoano es haber protegido al equipo de Fran Llorente y que está ahí durante toda la etapa de Zapatero como presidente del gobierno. ¿Está usted de acuerdo con esta apreciación? No tengo información, la verdad. No tengo información para tener un juicio de eso. O sea, ni sé exactamente la gente que nosotros tenemos que colaboran con nosotros y que trabajan dentro y que nos facilitan también información para que podamos hacer nuestro trabajo y nuestras preguntas. No es algo en lo que haya puesto el acento, porque yo creo que es secundario. Es decir, si lo que extraña fuera de nuestro país de la televisión es que se cambia el director de la televisión cuando cambia el gobierno. O sea, a partir de ahí, a mí, que permanezca un equipo, pues es que eso no tendría ni que ser materia de debate. Es decir, si el equipo lo está haciendo bien, dirigiendo los informativos, pues que permanece mientras lo está haciendo bien. Y si empieza a dejar de hacerlo bien, por criterios profesionales, pues se cambia al director de informativos. Es decir, esta es la cuestión, no es... Lo asombroso es eso, que ya no que cambie el director cuando cambia el gobierno, es que cambian a los presentadores de los programas. Es una cosa insólita que no pasa en ningún país democrático. Pero ¿comparte usted esa visión que tienen algunos de la etapa de Zapatero como presidente del gobierno, como una televisión española plural, como nunca ha habido en España, ejemplar? ¿O es de los que dicen, mire, eso tampoco es verdad? No, yo creo, decía Cioran que hay que distinguir entre los distintos grados de lo deplorable, ¿no? Yo creo que en la etapa de Zapatero eran mejores los informativos que ahora. Eso creo que como espectadora es indiscutible, lo cual no quiere decir que en esa época fueran plurales. Es verdad que se dio mayor pluralismo en el sentido de que estaba, por así decirlo, representada la visión partidista del gobierno y la visión partidista de la oposición, que en ese momento era el PP. Pero a UPyD nos maltrataron en la época de Zapatero, en los telediarios, en fin, como es decir, lo que ellos quizá entienden por pluralismo es bipartidismo. Entonces, digo, no, pluralismo no. Ahora, entre dos partidos y el partido único, todavía, fíjate que el bipartidismo es la bestia negra para mí, pero todavía prefiero el bipartidismo al partido único, que es en lo que estamos ahora. Pero bueno, pues justo, volvamos ahora a la etapa actual. Algunos periodistas de Televisión Española han denunciado casos de manipulación en el tratamiento de algunas informaciones sensibles para el PP. ¿Le consta que se haya producido esa manipulación? ¿Podría darnos ejemplos? Es que hay tantos ejemplos. Quiero decir, yo veo los telediarios muchos días es que la manipulación... Es que es una manipulación ya tan descarada que ha pasado la etapa de manipulación. O sea, ya es como hablarte de un mundo alternativo, o sea, hablarte del país en el que vive el gobierno, que no es el país en el que vive la gente. Es como si hablaran de otro país. Si tuviera que hacer un estudio, que espero que alguien lo esté haciendo, porque desde el punto de vista académico, el tener nota exacta de los hechos y saber exactamente lo que pasa y medirlo y tal es muy importante para luego tomar decisiones. Si alguien se pone allí con papel y notas a llevar la cuenta de todas las manipulaciones para luego analizarlas y valorarlas, seguro que se puede hacer un estudio sólido.
pero yo no lo he hecho. Me parece que es... Además, nosotros no solemos centrarnos en las preguntas en casos concretos, ni tampoco solemos hacer preguntas excesivamente partidistas sobre nuestra minutación en los telediarios, ¿no? Pero vamos, creo que es algo que salta a la vista. También se ha llegado a decir que hay injerencias políticas hasta en Cuéntame, la popular serie. Televisión Española, ¿es una televisión al servicio de los españoles? ¿Es una televisión al servicio del gobierno? A mí me parece que en estos momentos es claramente una televisión de partido. Se lo dijimos al gobierno y al Grupo Popular cuando cambiaron el procedimiento de elección del presidente, que lo empeoraron porque el anterior exigía una mayoría más reforzada, por lo menos obligaba al consenso de varios grupos, y ellos lo cambiaron para que fuera por mayoría absoluta. Y se lo dijimos exactamente así. O sea, ustedes están convirtiendo una televisión pública en una televisión de partido. Y por desgracia, lo que preveíamos que iba a ocurrir ha ocurrido. Pero incluso en la ficción. Incluso en la ficción. Yo también le pregunté a Echenique por lo del episodio de Cuéntame. O sea, Cuéntame es una serie que ¿por qué lleva tantos años de éxito en la parrilla? Porque ha conseguido... Es una serie que lo que trataba era de contar la historia de España. No hay que olvidarlo. O sea, no es una serie que nos cuenta unas historias de ficción de unos personajes, pero nos cuenta la historia, digamos, la historia grande, los acontecimientos grandes, a través de la vida pequeña de personajes de una familia normal y corriente. Y esa es la fórmula de su éxito. Si ahora lo despolitizas todo, porque lo que han hecho es lo mismo, es quitarle la mayor parte posible de contenido político y centrarlo todo en las disyuntivas familiares, sus penas, sus alegrías, sus tal. Bueno, pues será una serie que en cuestión de unos meses perderá la audiencia, porque la gracia que tenía era esa, saber aunar el momento histórico importante con la historia de las vidas pequeñas de la gente. Pues eso es lo que están eliminando. Sí, pero por otra parte sorprende que en este, digamos, panorama de uso generalizado al servicio del partido, de repente se toman medidas como comprar y emitir en la 2 una serie de la historia de Estados Unidos de Oliver Stone, que no es previamente sospechoso de mantener posturas próximas al Partido Popular, sino más bien muy próximas al castrismo o al bolivarianismo. O sea, ¿cómo esa contradicción? Pones algo al servicio, pero y sin embargo después productos que ya están en la ultraizquierda. No lo sé, yo no he visto la serie de Oliver Stone ni tengo los detalles de esa operación, no lo sé. Quizá no me atrevo a hacer un juicio porque me puede faltar información. Pero a ellos es una manera de concebir la televisión muy verdaderamente mezquina. Mezquina en el sentido literal, o sea, verdaderamente pequeña. Podrían incluso cometer, porque además en todo esto siempre hay un elemento importante de pura incompetencia, ¿no? Y podría ser que algún incompetente de repente estuviera haciendo cosas que no están previstas. Pero lo único que les importa es lo pequeño de manipular aquí y ahora unas declaraciones que ha hecho un ministro, pues darles más relevancia y quitárselas a otro y ya está. O sea, no es un proyecto, es el puro encanijamiento, de la programación, de la televisión y de la política. Es eso, o sea, no tienen un gran proyecto, quiero decir, ni siquiera tienen un Goebbels, que tiene un gran proyecto propagandístico, ¿qué va? Es que es todo mucho más rastrero. Bueno, según informaciones que nos llegan, el presidente Echenique no está contento en Radio Televisión Española y quiere dejar la presidencia. Al mismo tiempo, hemos sabido que la corporación ha perdido 113 millones de euros en 2013, cuando el objetivo declarado era la austeridad y el ahorro. Podemos hablar de fracaso de Echenique al frente de la corporación. Pero yo creo que es muy evidente. Es decir, si tú lo cifras todo a un objetivo de eso que se llama equilibrio presupuestario, que significa no tengo déficit y no tengo superávit, o sea, déficit cero, si tú lo cifras todo a eso, sacrificas presupuestos, sacrificas adquisiciones, sacrificas personal, quiero decir, y por hacer todo eso estropeas una programación y no consigues el resultado, es que es para que te echen a escobazos. O sea, es que es muy evidente el fracaso. Ya, quiero decir,
Yo a lo mejor no me planteo ni si comparto su objetivo, ni si el objetivo debe ser déficit cero o, cuidado, hay que equilibrar ese objetivo con unas necesidades y un servicio público que tiene que prestar la televisión. Pero incluso desde sus propios parámetros. Si yo me he puesto un objetivo que es el déficit cero, he sacrificado todo eso y no lo he conseguido, es que soy yo el primero que debo presentar la dimisión. Para ser coherente con mi propia aspiración, que se supone que era la que había formulado. Pero es que no ha conseguido nada. Y entre otras cosas, bueno, se rumorea, en su día se bajaron los sueldos del Consejo de Administración y de los altos directivos. Ahora se rumorea que, en fin, esto no lo voy a decir. Bueno, anímese. No lo voy a decir porque es un rumor y no me gusta. Ya sabes que no debemos difundir rumores. No lo voy a decir. Nos anima, de verdad. Ya que ha empezado, ahora me he quedado con... Es verdad. Está muy mal lo de empezar y no terminar. Pero he parado a tiempo. Los espectadores de Periodista Digital se van a quedar igual que yo diciendo, ¿pero qué quería decir? ¿Qué quería? Con la intriga, investigar. Que hay mucho que investigar ahí en los sueldos de los directivos de Televisión Española. No, pues investigaremos, porque ya que no nos lo va a decir Irene Lozano, pues tendremos que investigar. Y bueno, pues ya que hablamos de dinero, hablemos del modelo de financiación. ¿Debe volver la publicidad a Televisión Española? ¿Debe el gobierno inyectar más dinero como vía presupuestos generales de Estado? ¿O hay algún modelo alternativo? Mira, cuando cambió el sistema de financiación, en la anterior legislatura nosotros ya lo dijimos, que era un sistema que iba a llevar a la televisión pública a la ruina. Y también en esa legislatura, o quizá incluso antes, quizá fuera en el 2005, más o menos, sobre esas fechas, se encargó a un comité de sabios un informe sobre la función de la televisión pública, que es curioso porque en España se hacen trabajos que son importantes. La gente que estaba en ese comité era gente muy digna y muy seria. Emilio Lledó, Fernando Savater, quiero decir, gente que se tomó muy en serio un encargo, con mucha trascendencia. Una de las cosas que decía en ese informe sobre la financiación era, en los países de nuestro entorno hay 3 maneras de financiar una televisión pública. Mediante los presupuestos generales del Estado, mediante la publicidad o mediante el canon, que es la BBC. Introducir una financiación por canon en España, a lo que culturalmente no tenemos a los ciudadanos acostumbrados, probablemente no iría bien, probablemente no funcionaría, por esa falta de costumbre. Entonces nos quedan 2, o los presupuestos o la publicidad. Si tú eliminas la publicidad, estás condenando a la televisión primero a financiarse solo de los presupuestos, porque no, perdón, me queda una cuarta vía, que es saber vender tu propia producción interna, que eso televisión tampoco lo sabe hacer. Esa es una fuente de ingresos importante. Entonces, cuando encima reduces el presupuesto, como nos ha ocurrido en estos años de crisis, pues es que, claro, no tienes dinero para hacer nada y sigues teniendo el déficit y encima no arreglas problemas estructurales de salarios desbocados, etcétera, que hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? De las vías, aceptables en un ámbito cultural como es el español, mejorar la producción propia para poder venderla fuera, dar cabida a la publicidad, que no pasa nada y que a nadie le escandaliza y que nadie lo demandaba, cuando si de lo que se trata es de que la publicidad tenga un equilibrio con la programación. Claro, no puedes hacer como se hacían unos cortes publicitarios larguísimos, en fin, pero una publicidad bien controlada, ordenada, medida, y una parte de presupuestos generales del Estado. Si es que tampoco hay mucho misterio, si no hay milagros ni hay fórmulas mágicas. Al final uno se pone a enumerar, tenemos 4 cosas, esta no, pues nos quedan 2. ¿Cómo valora la gestión de Ignacio Corrales? Bueno, yo creo que está pasando absolutamente desapercibido, porque quien realmente está dirigiendo Televisión Española es Echenique, ¿no? Querían devaluar el Consejo y lo han conseguido, y lo está haciendo directamente Echenique con su hilo directo con el gobierno. Y ya una última pregunta que no tiene que ver con Televisión Española, que no tiene que ver con la corporación y tiene que ver mucho con usted. José María Aznar Botella, el hijo de José María Aznar, ha presentado una demanda contra usted, le reclama 5.000 euros por su 50.000 euros por su artículo Blesalix, donde usted decía de él que hacía pinitos en las artes mafiosas del chantaje y la extorsión. Cuéntenos qué va a pasar con esta demanda. Pues yo espero que nosotros ya hemos contestado por los cauces judiciales oportunos. Yo espero que prevalezca la libertad de expresión. Quiero decir, este señor me demanda por un supuesto daño causado a su honor, despreciando que quien ha hecho daño a su propio honor es él con sus actos.
El daño al honor no lo causa que nosotros, los que escribamos sobre ello. Lo que daña tu honor es lo que tú haces con tu vida. Entonces, de eso es responsable él. Y lo que pasa es que, bueno, él quiere amedrentar a la gente que escribimos. Es una estrategia de toda la familia Aznar, que presentan demandas cada vez que mencionas su nombre, ¿no? Es una estrategia para evitar que se hable de ellos, pues probablemente porque tienen muchas cosas que ocultar. Por curiosidad, en estos casos, usted es diputada, yo no sé si en estos casos afecta al aforamiento, No, porque una demanda es de carácter civil. Si hubiera sido una querella de carácter penal, entonces sí, hubiera tenido que pedirse el aforamiento, etcétera. Pero al ser civil, no, va por la vía civil y no entra en juego el aforamiento. ¿Usted hubiera renunciado al aforamiento en ese caso? Pero es que no se puede. Es que no se puede. La gente nos lo pregunta de vez en cuando con el debate que nosotros somos partidarios de eliminar el aforamiento. En fin, salvo para unos casos muy contados. Y la gente en Twitter también me lo dice, pues renuncie usted al aforamiento, pero es que no se puede. No se puede. Es como el sueldo. No puedes renunciar al sueldo, aunque quieras. Lo que puedes es decir, en el caso de Tony, por ejemplo, que como tiene casa en Madrid, renunció a una parte de lo que le pagan para alojamiento. No puede renunciar al sueldo porque la institución tiene la obligación de pagárselo. Lo que él puede es todos los meses hacer una transferencia a una organización de caridad, pero no puedes renunciar. Bueno, pues Irene Lozano, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su despacho del Consorcio de Diputados, despacho pequeñito, hay que decirlo, sí. Al servicio de UPyD. Muchísimas gracias. No, gracias a vosotros.